¿Qué tal, familia de Awaken? Un gusto saludarte. Este es nuestro tercer episodio en YouTube. Si recuerdas, estamos haciendo esto como un resumen de las predicaciones de cada domingo. Pero si tú quieres escuchar la predicación completa, hazlo a través de Facebook Live. Pero mejor aún, te invito a que vengas a Tlalpan 393. Y bueno, pues si yo te preguntara el día de hoy, cuando te encuentras en alguna aflicción, en un problema, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Muchas veces decimos, cuando vivimos una gran prueba, Dios tiene el cuidado o el control de todo. Es como un cliché, ¿verdad? Es como una palabra que hacemos y decimos, pero en realidad cuando pasa la tormenta, regresamos a como éramos antes. O peor aún, cuando está en medio de la tormenta y del problema, aún aunque conocemos esa frase y conocemos la Biblia, hacemos a Cristo de un lado. Es triste porque muchas veces dejamos de ver que en medio de nuestra aflicción, tú y yo podemos ser usados por el Señor. Eso fue lo que le pasó a Pablo y a Silas. Pablo y Silas en Hechos 16, que es el capítulo que hoy terminamos de estudiar, ellos estaban ya en esta cárcel, una cárcel sucia, dura, difícil, habían sido golpeados, lastimados por predicar el evangelio. ¿Y qué sucedió? Que ahí en medio, dice el verso 25 de Hechos 16, que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. No solo los presos, también había un hombre, era un carcelero. Y es donde vamos a hacer doble clic el día de hoy. A pesar de que Pablo y Silas habían sido arrestados, lastimados, inclusive en injusticia ellos fueron llevados a este lugar. ¿Por qué en injusticia? Porque Pablo era romano. Si tú sabes, Pablo era de Tarso, pero en herencia, en su forma de dónde él venía y su digamos, parentesco, acuérdate que él era un romano de romanos, fariseo de fariseos. Y ellos, estos hermanos, Pablo y Silas, estaban viviendo injusticia. Pero me encanta el texto porque dice que en medio de su sufrimiento, ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en realidad estaban gozosos, estaban en ánimo, en alegría, estaban prácticamente orando y también cantando para testimonio de otros. ¿Tú podrías decir que en medio de tu aflicción estás haciendo eso? ¿Podrías tú decir que en medio de tu problema, el gran problema, podrías hacer lo que dice Salmo 34:1? Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. El cristiano, cuando no mira a Jesús y cuando no ve realmente que Él es más fuerte que su aflicción y su problema, es peligroso. Yo te animo a que empecemos a vivir una vida de devoción, de adoración, que cuando haya un problema, el Señor encuentre en ti y en mí también adoración y alabanza. Porque, ¿sabes qué puede pasar ahí? Que el infierno se agarre porque Dios te va a usar. Dios te va a usar. Y mira lo que sucedió en los versos posteriores. Dice 26 al 28. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Él sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Qué increíble, ¿verdad? Que un terremoto vino de parte de Dios. Y aquí en Ciudad de México estamos llenos de terremotos. Aquí hay muchísimos. Sin embargo, este fue en especial para llamar y liberar. Llamó y liberó principalmente a sus discípulos, pero también al carcelero. El carcelero vivía en esa cárcel 24/7. Era una persona que prácticamente su mundo, su relación era cadenas, gritos, golpes, maltratos, un lugar que no era muy amigable, ¿verdad? Un lugar lleno de dolor. Esa era su forma de vida.
que cuando viene este terremoto, todo se abrió. Todo se abrió y sacudió tanto que las cadenas que tenía aprisionado a Pablo y Silas se abrieron, pero también los demás presos. ¿Y qué sucedió? Que ellos no se fueron. Este carcelero que estaba dormido pensó y le preocupó porque iba a perder no solo su trabajo, sino tenía que matarse. El texto nos está diciendo que él pensaba en suicidarse y por eso Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, estamos aquí. ¿Pero por qué quería hacer esto? Porque él vivió en desesperanza. El carcelero sabía que esa era su vida, pero en Roma, en ese tiempo, la responsabilidad del carcelero era tan grande que si un preso se fugaba, tenía que pagar con su propia vida. Él tenía la vergüenza, la culpa y tenía la responsabilidad también de asegurar a los presos. Todo su mundo se vino para abajo. Todo lo que él era se vino a los suelos y no tenía de dónde agarrarse, solo de Cristo. Y él estaba prácticamente al borde de la desesperación. ¿Sabes? Muchas veces así actuamos. Cuando no tenemos nuestra identidad puesta en Cristo y nuestra firmeza en Él, es muy peligroso, porque podemos hacer de nuestra identidad y de nuestra fuerza cualquier otra cosa, un trabajo, el dinero, la familia misma. Pero aquí estamos viendo cómo el carcelero encontró y encontraría la salvación. Porque mira más adelante, mira lo que estaría pasando. En los versos posteriores, cuando Pablo le dice, no te hagas daño, porque estamos realmente aquí, mira lo que dice. Él entonces, en el verso 29, pidiendo luz, es decir, el carcelero se dirigió, porque debido al terremoto todo estaba en escombros, no había para dónde mirar, y él pensó que todos habían fugado, pero ahí se quedaron, y él pidió luz y se movió hacia adentro, y temblando con miedo, se postró a los pies de Pablo y de Silas, no para adorarlos a ellos, sino cayó arrepentido, porque sabía que necesitaba más que algo físico, algo espiritual. Y me encanta porque él mismo pregunta, la pregunta más importante para todos, y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ganar el cielo? ¿Qué debo hacer yo para ir con Dios? ¿Qué debo hacer yo para venir a este descanso? Y la respuesta de Pablo en el verso 31 es hermoso porque le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo, ven a la iglesia y serás salvo. No le dijo, haz una lista de mandamientos, haz una lista de cosas para que seas salvo. No le dijo, ven a un discipulado. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto fue lo que este hombre por mucho tiempo estaba esperando. Él necesitaba reconocer su pecado y necesitaba saber que necesitaba al Salvador. Increíble cómo Dios tuvo que enviar un terremoto y usar a estos dos hombres, Pablo y Silas, para llevar el evangelio, a pesar del dolor y la aflicción. Pero es porque ellos estuvieron dispuestos y disponibles. La pregunta que tengo para nosotros es, ¿tú estás dispuesto y disponible para la obra de Dios a pesar de tu aflicción? ¿A pesar de tu problema? ¿Estamos dispuestos genuinamente para alcanzar a otros, aún en medio de nuestra situación? Yo espero que sí, porque el evangelio llegó hasta una cárcel y nos está diciendo que este hombre carcelero no se juntaba con fariseos, no se juntaba con otros ilustres y expertos en el Torá. Él no iba a una casa como lo hacía la iglesia de Hechos, ¿verdad? Que se reunían, perseveraban ahí, sino él recibió el evangelio hasta su lugar de trabajo. Amada iglesia, qué importante es que tú y yo vayamos llenos de la palabra del Espíritu Santo, que podamos estar compartiendo el evangelio en las esferas naturales de nuestra vida, porque ahí, a pesar de tu aflicción, ahí donde tu patrón de trabajo es difícil, ahí donde no te consideran, ahí donde estás en aflicción, ahí donde realmente estás bajo prueba, bajo fuego,
Ahí donde a lo mejor no eres bien visto porque eres firme en tu fe, ahí debido a cómo los que te ven y están alrededor y tú muestres y ejemplifiques a Cristo, ahí, si tú lo haces en fe, que se agarre el infierno, porque ahí va a haber salvación. Y mira lo que sucedió más adelante. Después de que Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice también, ¿verdad?, que entonces ellos, es decir, Pablo y Silas, en el verso 32 al 34 les dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y habiéndolos llevado a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído en el Señor Jesús. Todo esto fue posible porque ellos les llevaron la palabra a su casa y ellos creyeron, se bautizaron. Qué importante es que tú y yo llevemos a casa la palabra de Dios. Si tú eres varón, esposo, papá, debes de llevar la palabra de Dios a tu casa para que ahí haya salvación en tus hijos, en tu familia. Más adelante, ¿verdad? Y ya casi para terminar, estamos viendo, ¿verdad?, que Jesús hizo un cambio real. Hizo un cambio real en este hombre y en su familia porque se bautizaron, comieron juntos y además estaban en gozo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en gozo debido a que alguien recibió al Señor Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que a pesar de ti y de tu aflicción y de tu problema, pudiste llevar el mensaje de las buenas nuevas? Los versos 35 al 40 nos está diciendo que los magistrados, las autoridades, querían liberar a Pablo y a Silas, pero lo querían hacer a ocultas. Y eso no le gustó a Pablo, porque Pablo sabía que él era romano y sabía que ellos estaban haciendo algo mal. Y Pablo, viendo espiritualmente una vista de 180 grados, él sabía que tenían estos magistrados que sacarlos por la puerta principal de la cárcel y despedirlos bien. ¿Por qué? Porque era testimonio. Testimonio para la ciudadanía, para la ciudad de Filipos, para la ley misma y para el evangelio. Porque Pablo estaba tan preocupado. Él quería que el mismo Silas y él no se les tomara como malhechores o como personas que realmente estaban haciendo un mal. Sabía que las autoridades, los magistrados se habían equivocado, porque él era romano y no podían meterlo a la cárcel, porque había una ley en ese entonces, una ley que es la Lex Julia, que prácticamente decía que ningún romano podía ser encarcelado o metido a la cárcel injustamente y mucho menos golpeado. En el texto nos dice, del 35 al 40, que cuando estos magistrados se enteraron de que Pablo era romano, tuvieron miedo de la represalia tal vez del pueblo. Esto me recuerda mucho lo que pasó en Hechos 5 o en Hechos 1 con Pedro y con Juan, con el concilio. Tuvieron que ser liberados, ¿verdad? También. Así que vemos cómo ellos son liberados. Pero me encanta más en el verso 40, y te animo a que en tu casa lo leas, pero el verso 40 dice que ellos regresaron con la iglesia, con el cuerpo. Se fueron a la casa de Lidia y dieron consuelo. Fue un consuelo de parte de Pablo y Silas, que venían de la cárcel para animar a la iglesia, a los que ya se estaban reuniendo con Lidia en su casa. Qué hermoso porque nos recuerda que hay gran importancia en la iglesia, para no caminar solos, para caminar unidos, para perseverar, porque ellos se consolaron. Fueron consolados porque Dios primeramente los consoló en la cárcel. Por eso segunda de Corintios nos habla y nos dice que tenemos al Dios de consolación y que cuando recibimos su paz y su misericordia, entonces tú y yo podemos consolar a otros. Familia de Awaken, haz a un lado tu aflicción. Que no sea eso lo que te cautiva y te mantiene separado del propósito de Dios. Sé un instrumento de consolación para otros. Sé un instrumento para reconciliar a otros con Cristo. Así que esta semana
Vamos a seguir con nuestra serie de hechos, pero quiero orar por ti, quiero orar por nosotros, para que esta palabra caiga profundamente en nuestro corazón como buena semilla. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos a través de la Escritura y enseñarnos, Dios, que tú estás ahí, Señor, como buen Padre, en medio de la aflicción y del problema. Tú nos sostienes, tú nos guardas, porque es tu paz, Señor, es tu yugo, Señor, que no es como lo da el mundo, Señor. Tu carga es ligera, Dios. Así que oramos por tu iglesia, por cualquiera que nos esté escuchando, viendo, si está afligido, si está cargado, que tú le traigas, Señor, al descanso, pero que además en medio de esto, tú los hagas instrumentos tuyos, que los uses y que sus corazones estén dispuestos y disponibles como fueron Pablo y Silas, pero que la iglesia, Señor, sea una fuente de consuelo y de ánimo para otros, más para los que están perdidos en desesperanza y que no te conocen. Gracias, Dios, gracias porque nos permites ser y hacer iglesia, y te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, nos vemos en el siguiente domingo y en el siguiente video. Bendiciones.